Hola, ¿cómo estás? Yo soy Jackie. Espero que te encuentres súper bien. Hoy te quiero pedir que prestes mucha atención porque te voy a hablar acerca de un tema súper interesante. Y esto es la mitosis y meiosis. Hoy quiero contarte un poco acerca de sus conceptos, de sus procesos y qué es lo que lo diferencia uno del otro. Así que por favor, presta mucha atención. Para iniciar, quiero comentarte que todos los organismos vivos utilizan la división celular. Esta bien la utilizan como un mecanismo de reproducción o como un mecanismo de crecimiento del individuo. Los seres unicelulares utilizan la división celular para la reproducción y perpetuación de la especie. Una célula se divide en dos células hijas idénticamente genéticamente e idénticas a la original. Estas mantienen el número cromosómico y la identidad genética de la especie. En cambio, en los organismos pluricelulares, la división celular se convierte en un proceso cíclico, destinado a la producción de múltiples células, todas idénticas entre sí, sí, pero que posteriormente pueden derivar en una especiación y diferenciación dentro del individuo. En los organismos pluricelulares, como nosotros, como el ser humano, que inician su vida con una célula huevo o cigoto, la división celular mitótica es decisiva para el desarrollo y mantenimiento de los diversos tejidos, órganos y sistemas que forman parte de ello. Ahora quiero hablarte acerca de algo que tiene mucho que ver ya en sí con lo que es la mitosis y meiosis. Es como el antesala y es el ciclo celular. El ciclo celular comprende toda una serie de acontecimientos o etapas que tienen lugar en la célula durante su crecimiento y división. Está constituido por dos fases, lo que es la interfase y la división celular, que en esta división celular puede ser la mitosis o meiosis. El ciclo celular es el nombre con el que se conoce el proceso mediante el cual las células se duplican y dan lugar a dos nuevas células. El ciclo celular tiene distintas fases. Estas se llaman G1, S, G2 y M. Y también voy a comentarte un poquito de cada una de estas, ¿de acuerdo? Entonces, la fase G1 es aquella en la que la célula se prepara para dividirse. Y para hacerlo entra en la fase S, que es cuando la célula sintetiza una copia de todo su ADN. Una vez que dispone del ADN duplicado y hay una dotación extra completa del material genético, la célula entra en la fase G2, que es ya cuando se condensa y organiza el material genético y se prepara para la división celular. El siguiente paso es la fase M, cuando tiene lugar, en este caso, la mitosis. Es decir, la célula reparte las dos copias de su material genético entre dos células hijas. Después de que se completa esta fase M, se obtienen dos células, de donde en un inicio había solo una. Y el ciclo celular empieza de nuevo para cada una de ellas. Entonces, con esto en mente, vamos con la mitosis. Entonces, ¿qué es la mitosis? La mitosis es el proceso nuclear por el cual los cromosomas replicados se segregan en dos núcleos hijos. Generalmente va acompañada de la citocinesis, que es la división del citoplasma y la separación física de las dos células hijas. Las nuevas células originadas por la mitosis son genéticamente idénticas a la célula madre. Esto se logra gracias a mecanismos complejos de regulación que aseguran la integridad del material genómico y su segregación apropiada. Este proceso de mitosis puede ocurrir en las células de los individuos eucariontes, tanto haploides como diploides. La mitosis propiamente dicha está compuesta por 4 etapas o fases. Son profase, metafase, anafase y telofase. Y aquí hay algo que es importante saber, y es que frecuentemente se ha discutido si la interfase está incluida en la mitosis o no. Pero técnicamente hay que saber que no es parte de la división celular, sino del ciclo celular que habíamos hablado antes.
Entonces, voy a también comentarles un poquito de lo que tiene que ver o de lo que ocurre en estas fases o etapas, ¿de acuerdo? Entonces, les pido por favor que vayan direccionando su mirada a los gráficos para que puedan comprender mejor de lo que les quiero hablar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a comenzar con lo que es la profase. Esta profase tiene algo muy interesante y es que en ella misma comprende de 3 fases que son la formación de cromosomas o la diferenciación de ellos, em, la duplicación de cromosomas por división longitudinal y como tercero, la formación del uso acromático. El uso acromático es el conjunto de microtúbulos que brotan de los centriolos durante los procesos de división celular, ¿de acuerdo? Entonces, los dos centrosomas migran cada uno a cada polo de la célula y quedan unidos por fibras, ¿de acuerdo? Ok, entonces con esto vamos a la metafase o como también le llaman fase destructora. ¿Por qué razón? Y es que aquí ocurren 2 fases que le dan honor a su nombre. Aparece ocurre la desaparición de la membrana nuclear y la formación ya de la estrella madre o placa ecuatorial. Los cromosomas hermanos se colocan en la zona central de la célula y se fijan por el centrómero a las fibras del uso acromático. Entonces, con esto ya aparece lo que es la anafase o fase constructora. Entonces, aquí las fibras del uso acromático se contraen, separando así los cromosomas y migrando estos a los polos de la célula, separándose así de los cromosomas hermanos. Aquí también los filamentos ya desaparecen y los cromosomas permanecen junto a su respectivo centrosoma. Y ya en la fase final, o también conocida como telafase, comprende de 2 fases. Aquí ya aparecen los 2 núcleos y cuya membrana envuelve a los cromosomas que se desarrollan, dando lugar a masas de cromatina. Aquí la división del citoplasma se puede dar por tabicación o por estrangulamiento. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto o hasta aquí vemos de la mitosis. Vamos ahora a conocer un poco de o sobre la meiosis. Entonces, la meiosis es un proceso de división celular a través del cual una célula diploide produce 4 células haploides, ¿de acuerdo? De nuevo, la meiosis es un proceso de división celular a través del cual, a partir de una célula diploide, se producen 4 células haploides. Entonces, ¿qué son las células haploides? Bueno, las células haploides son aquellas que contienen un solo juego de cromosomas, lo que conocemos como gametos o células sexuales, es decir, los óvulos y espermatozoides. Hay que saber que la meiosis es un proceso de vital importancia para llevar a cabo el ciclo de la vida, pues esta permite la supervivencia de especies al producir células sexuales o gametos y también así como ya que producen una recombinación genética. Esta meiosis, como ustedes pueden ver en pantalla, también tiene fases y la meiosis se produce mediante un proceso de división celular de 2 etapas, un proceso mucho más grande. Y aquí tenemos lo que es la meiosis 1 y meiosis 2. Así que vamos a ver cada una de ellas. Les quiero comentar también un poquito de cada de ellas, ¿ok? Entonces, en la meiosis 1, que es también conocida como la fase reductiva, es la etapa donde los pares de células homólogas se separan, dando como resultado que el material genético de las células hijas sea la mitad de las células progenitoras, ¿de acuerdo? Entonces, es esto lo que genera una diversidad genética. Y bueno, también quiero hablarles un poquito de cada una de estas para que pues conozcan. Y bueno, aquí tenemos lo que es la profase 1. Aquí los cromosomas se condensan y se forman pares. Se produce el entrecruzamiento y la recombinación genética, que obviamente permite el intercambio de pares de cadenas de ADN
que dan lugar a un nuevo material genético. Ahora vamos a lo que es la metafase 1. Y aquí, en cambio, los pares homólogos se alinean en la placa metafásica para que se produzca la separación. En la anafase 1 vemos que los cromosomas se separan moviéndose a los extremos opuestos de las células, mientras que las cromátidas hermanas permanecen juntas. En la telofase 1, en cambio, vemos que se forman las células haploides como tal. Y pues cada cromosoma tendrá 2 cromátidas hermanas, que ya no serán iguales entre sí. Con esto, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a lo que es la etapa 2. Y es que la meiosis 2, llamada también fase duplicativa, es la etapa en la que se separan las cromátidas, produciendo un par de células hijas, que contiene cada una, por ejemplo, 23 cromosomas, y donde cada cromosoma tiene a su vez una sola cromátida. En la profase, esta también, perdón, antes de comenzar, tienen fases en ella, y pues aquí, como es la etapa 2, tienen, digamos, igual la denominación 2. Por ejemplo, profase 2. Aquí vemos que los cromosomas se condensan. De aquí da pase a la metafase 2. Los cromosomas se alinean, en cambio, en la placa metafásica. De aquí vamos a la anafase 2. Vemos que las cromátidas hermanas se separan en los extremos opuestos de la célula. Y ya en la telofase 2, los gametos recién formados son haploides. Cada cromosoma tiene una sola cromátida. Y el producto final de la meiosis son los espermatozoides u óvulos, que ya conocemos. Así que, como les había comentado, quería también mostrarles o decirles qué es lo que las diferencia una de otra. Y es que la mitosis, o bueno, es justamente lo que ya les había hablado, pero para recalcarlo, para tenerlo más claro, la mitosis se utiliza para casi todas las necesidades de la división celular. De todas las que ocurren en nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Agrega células nuevas durante el desarrollo y sustituye las células viejas y que ya están desgastadas en el transcurso de nuestra vida. El objetivo de la mitosis es producir células hijas que sean genéticamente idénticas a sus madres sin un solo cromosoma de más ni de menos. En cambio, la meiosis, por otra parte, solo se utiliza con un propósito en el cuerpo humano, y es la producción de gametos o células sexuales, que ya les había hablado, son los espermatozoides y óvulos. Su objetivo es hacer que las células hijas con exactamente la mitad de los, es hacer células hijas con exactamente la mitad de cromosomas que la célula inicial. Otras cosas que debemos tener en cuenta o que se presentan aquí en la mitosis y meiosis que las diferencian, por ejemplo, es su número de divisiones del que ya habíamos hablado. En la mitosis se presenta una sola división celular, mientras que en la meiosis se presentan 2 divisiones celulares. ¿Se acuerdan de las etapas? De eso. ¿Qué más les puedo contar? Sí, el resultado en la mitosis son 2 células hijas con igual información genética. Y en cambio, en la meiosis, 4 células hijas genéticamente distintas con la mitad de la información genética de la célula madre. La mitosis y meiosis son procesos muy importantes que ayudan al desarrollo de los seres vivos. Así que debemos prestarles mucha importancia. Gracias por ver mi video y pues hasta aquí por hoy. Bye.